e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Con estas palabras el apóstol señala la dificultad de comprender cabalmente la obra de la redención que Dios llevó y lleva a cabo en Cristo Jesús. La historia de esta salvación atraviesa un punto clave en su desenlace y está orientada siempre desde el evento de la cruz. En las propias palabras de Cristo, su cruz es interpretada como el juicio de este mundo, el momento en el cual, desenmascarado delante de todo el universo celestial, Satanás sería echado fuera. La muerte de Cristo en la cruz representa la garantía de la victoria de Dios sobre todas las fuerzas de Satanás. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. El día de hoy vamos a hacer un intento imposible. Hoy vamos a intentar comprender el significado de la cruz de nuestro Señor. E indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente es un intento imposible, pero al intentar comprender, podremos ver cómo la cruz llega a ser el poder de Dios para salvación. Hablando en estos términos, el apóstol Pablo dice lo siguiente para nosotros en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 1, versículo 18. La palabra de Dios declara como sigue: porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros, los salvos, la cruz es poder de Dios. ¿En qué sentido la cruz de Jesucristo llega a convertirse en poder de Dios para la salvación? Verás, el día de hoy vamos a estudiar la cruz en dos aspectos. Número uno, en el ámbito de la gran controversia, la cruz logra una victoria fundamental. De hecho, es la victoria fundamental en contra de Satanás. La palabra de Dios declara en el Evangelio de Juan lo siguiente. Hablando de la cruz, el Señor dice en Juan capítulo número 12, versículo 31 lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y la palabra declara que Jesús añadió: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y de qué se refería? El evangelista declara que esto Jesucristo decía dando a entender de qué muerte había de sufrir o había de morir. La cruz logra la victoria fundamental en contra de Satanás, porque en esta cruz Jesucristo puede exponer ante todo el universo el carácter de Dios, el carácter de su Padre Celestial. El universo, sumergido en la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, el universo puede testificar, puede darse cuenta que el carácter de Dios es amor desde el principio, que el Padre Celestial ama tanto al ser humano que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo con la finalidad de poder salvar al hombre. La cruz logra el juicio sobre Satanás porque es en este momento en que el universo puede darse cuenta que Dios es bueno, que Dios es justo y que Satanás no tenía razón al declarar que la justicia de Dios erradicaba la posibilidad de perdón. Toda simpatía, todo lazo de simpatía entre Satanás y el cielo estaba roto en la cruz. Todo lazo de simpatía entre Satanás y el cielo estaba finalmente quebrantado. Jesucristo pudo unir nuevamente a todo el universo bajo la completa seguridad de que el amor de Dios es suficiente, de que su justicia es real y que su justicia y su amor no están disociados. Ahora nota, en segundo lugar, la cruz logra algo maravilloso en el plan de la redención. De acuerdo con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, lo que la cruz logra para nosotros los seres humanos es algo maravilloso. El apóstol declara en el capítulo 3 de su carta a los romanos lo siguiente, en el versículo número 21: mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios en la cruz?
El mismo apóstol declara en el versículo 3 que todos los seres humanos habían pecado y por tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Y ahora en el versículo 24 y 25 expone el medio de la salvación para el ser humano, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En qué consistió esa redención obrada en la cruz? El apóstol declara: a quien Dios, es decir, a Jesús, Dios puso como medio de propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta? Dios había pasado en su paciencia por alto los pecados pasados. Desde el jardín del Edén, cuando el hombre pecó en aquel día, debía morir, debía sufrir la muerte eterna. Pero en su amor y paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados para que en la cruz el Señor pudiese manifestar su justicia cuando pudo condenar con toda su ira los pecados de la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 25 que Jesucristo es el medio de propiciación, porque en la cruz sucede que Dios, al derramar la sangre de su Hijo, puede cumplir con dos cosas: con su justicia y con su misericordia. Por eso Jesucristo se le llama en este versículo, utilizando la palabra griega hilasterion, que quiere decir lugar de propiciación, propiciatorio, expiatorio, porque Jesucristo es aquel lugar en donde la misericordia y la justicia de Dios se encuentran. ¿Y todo esto para qué? Para que se cumpla lo que está escrito en el versículo 26 de Romanos capítulo 3. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él, es decir, nuestro Dios, sea justo y a la vez el que justifica al que cree en Cristo Jesús. Amigo, amiga, la cruz de Cristo glorifica al Padre ante el universo, permitiendo que Satanás sea juzgado en esta tierra, pues el carácter de Dios pudo ser revelado como un Dios justo y amoroso. Y número 2, la cruz para el ser humano representa el lugar, el medio legal que Dios utilizó para hacer dos cosas: para condenar el pecado con la justicia de Dios y para ofrecer misericordia, gracia al ser humano. En la sangre de Cristo Dios puede cumplir con su justicia y puede conseguir un medio, ofrecer un medio mediante el cual pueda salvar por su perdón, por su gracia al ser humano que se encontraba en el pecado. La cruz de Cristo Jesús, por esa razón, es el hermoso misterio de la piedad que aún los ángeles quisieron ver. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el medio mediante el cual Dios es glorificado en las cortes celestiales y acá en la tierra ofrece perdón para el pecador. Oh, que Dios te bendiga. Mediante la cruz de Jesús, que el Señor conmueva tu corazón cuando recibas su palabra. En la cruz, Dios, estando en Cristo, es capaz de mostrar que puede ser suficientemente justo como para condenar con toda su ira el pecado, mientras al mismo tiempo puede ofrecer perdón al pecador arrepentido. La cruz de Cristo disipará de esa manera toda la sombra que Satanás había traído sobre el carácter de Dios y mostrará que Dios es justo y misericordioso en balance perfecto, lo que garantiza la armonía eterna del universo creado.